El destino hace de sí mismo aquello que intenta transformar dentro de las estructuras más ambiguas que habitan al ser, ese minúsculo ser, invadido quizás por aquellas atávicas transformaciones del afuera, que merodean en la existencia de un preámbulo como suceso que debe acontecer. Hay una exigencia paulatina del entorno que transforma y que estimula el desarrollo interactivo con los otros. Esos otros que permanecen ocultos, quizás, desarrollando una confluencia de estados anímicos que finalmente se contraen frente a la autoenajenación que provoca la autosuficiencia, justificada tal vez por la premura de un asalto inmediato a la corteza del ser en ese pensamiento que acerca estructuras plausibles para convencer a quien es de que en realidad no es. Toda una estructura foránea, especulando constantemente con las madejas, con las sombras que evaporan los recuerdos, que desintegran el peso abstracto de la razón hasta convertir ese lozano pensamiento en una noble actitud de pesadez ambiental. Es quien es el que se desarrolla frente al que no es. Es el que pretende ser quien toma las riendas de este perpetuo deambular debajo de las apariencias existentes, de quienes consideran que poseen un atisbo de verdad. Escapar de aquello que estimula la definición. Esconderse detrás de un nuevo amparo personal. Provocar constantemente un desalineamiento de la conducta para ejercer esa voluntad audible que quiere expresarse a pesar de las estructuras ajenas a sí mismo que contraen y desatan una nueva locura de apariencia externa y social. El mirarse desde un costado adyacente y volcarse de repente sobre aquellas migajas del ser que atrae, quién sabe de dónde, esa premura por existir. Hay un apuro considerándose como lo fatuo, como el rey de este personaje que debe sí o sí contraerse frente a la voluntad ajena y retrotraerse a una antigüedad suya propia que le fue confiscada en esa infancia atiborrada de recuerdos falsos, en ese período inexistente donde la esencia merodeaba en esos bosques petrificados del recuerdo. Atraerse como suceso, como espontáneo suceso irreal que deslumbra desde afuera
para conservarse aún en este latir profundo del ser que grita su gallardía personal hasta hacerse escuchar. Es que uno quiere que lo escuchen. ¿Quién? ¿Quiénes deben escuchar? ¿Qué plataforma externa se adhiere a la voluntad de uno mismo para aplaudir las necesidades externas de ser a través del otro? ¿O es que uno se construye siendo o deshaciéndose permanentemente y buscando esos restos que existen aún detrás de lo aparente? ¿Quién escucha? ¿Quién escuchará? ¿Quién salvará un pedazo que demuestra todavía un intersticio de ese pensamiento absoluto que invoca el absurdo constante del ser mismo debajo del ser no mismo? Es que aquel que no existe es quien desea ser escuchado. El afuera solo escucha al que pretende ser, al que les llega audible con un documento expresándose sobre aquello que pretende conocer. En verdad, quien no es quien conduce este reglamento personal, deshaciéndose constantemente sobre la marcha rudimentaria que parece personal, pero es intransigente a la voluntad del universo. Un desintegrarse sobre las energías existentes allá a lo lejos y acercarse meticulosamente a un enriedo de pasiones, de voluntades, de deseos que confabulan contra la voluntad del ser inmaculado todavía o que cree serlo, debajo de aquella cápsula en la cual enrieda sus pensamientos para contraerse a fuerza de voluntad. Es crecer, desarrollarse, ir hacia los bordes del precipicio personal y lanzarse, ejecutarse en ese lanzamiento a un vacío que perdura aún lejano mientras uno acerca el oído para ser oído por sí mismo. ¿Es que quien habla desea escucharse? ¿O es que quien habla no desea? ¿O no desea nada? Oírse para referirse a uno mismo como quien es, frente a la conducta irrefrenable de un pensamiento absoluto que recorre todas las ataduras y que desata una a una todas esas miradas obstruyentes del afuera para conservarse inmaculado, para conservarse aislado de todo aquello que intoxica. Ese pretenderse ser, a pesar de no ser, se adueña de la molécula más primaria de este misterioso cerebro deambulando bajo las sombras de la personalidad. Es atraerse a fuerza de la voluntad, es retraerse a fuerza de la voluntad del afuera que quiere y que pretende conservar vivo ese recuerdo lozano de quién era aquel que hablaba sin cesar entre paréntesis voluntarios de la palabra, del gesto, de un cuerpo
que se motivaba permanentemente entre los abrazos de la penumbra inexistente. Una sombra quizás que antecede a la voluntad del artista, aquel artista que se separa de sí mismo y que aleja toda raíz de conflicto personal para conservarse en la migaja que da un recuerdo vago al existir fuera de lo temporal. Un reemplazo permanente de quien uno es por aquello inexistente, irreal, inventado para sostener las apariencias. Un conflicto permanente con uno mismo frente al periodo existencial que acumula recuerdos vagos para deshacerlos en ese lozano despertar de la mañana que atrae la voluntad de la noche para desintegrar todavía aún más la personalidad de quien quiere ser, a pesar de todo. Quiere imponer su mirada, quiere trasladar desde algún lado inexistente un modo personal de conversar con aquellos que cree que están y desaparecen al oír esa palabra ausente de todo aviso. Esa palabra que demuestra contraerse frente al frío inmaculado del ser, ese vacío, esa penumbra y esa soledad de un cuerpo que domina la escena externa para dar cobijo a un alma, a un almanaque cotidiano que atrae desde el horario donde se cree ser todo aquello que perdura aún en ese eco inmoral. ¿Es quien es uno? Aquel amoral, aquel quien cree conducirse adecuadamente entre los bastiones de aquel castillo, incrustado en la esfera social, incrustado por maderas que aflojan cada tornillo que sostiene ese andamiaje cerebral. Es un permeable ser, es un saludo externo y extenso que mira desde el costado más solemne esa apatía de quien es frente al acto creativo que no es. Es quien se crea a sí mismo siendo creador de lo inexistente. ¿Por qué una necesidad absoluta de dejar la huella? ¿Por qué no borrar la huella mientras que se extiende quién es sobre esas arenas movedizas? ¿Por qué el intento de dejar grabado el destino sobre la huella de una historia que humanamente hace todo lo posible para engendrarse a sí mismo en este vislumbre de lo real? Será una plataforma, será un lanzamiento de su esencia, de su amor por aquello que atrae desde la desventura del momento, desde la desventura de un quehacer cotidiano para tomar contacto y alejarse luego para revisar todas esas maneras de exportarse sobre tierras desconocidas que generan el amparo seductor que podrá o no ser cobijo para ambos, esos que deambulan en soledad sobre el destino inmaculado que fortalece la premura del canto ancestral.